Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está Lalo? Hola Sergio, otra vez. Oye, te quería preguntar, pues ya estaba cerrando el año 2015. ¿Cómo le fue a los mercados de los autos en Latinoamérica? En México nos fue bien, pero los demás lugares, ¿cómo les pintó? Mira, los resultados son variados, ¿no? En general, México es la gran excepción. Ya platicaremos de México. Excepción, ¿verdad? Excepción, sí. Por ejemplo, Argentina. Argentina tuvo un muy buen mercado en 2013. De hecho, estuvo así de rebasar a México, ¿no? Así estuvo Argentina de llegar al segundo lugar en ventas en América Latina, ¿no? Siendo el primer Brasil. Brasil en 2013 tuvo un año espectacular con 3.7, casi 3.8 millones de autos vendidos. Vendió más Brasil en 2013 que Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero Argentina vino Cristina Kirchner con una ley que puso impuestos muy altos a autos de lujo, etcétera, y eso, el mercado todo se vino abajo. Y se cayó estrepitosamente durante 2014 y va recuperándose ahorita en 2015. Sin embargo, es una recuperación, para que tengas una idea, vendió alrededor de 900,000 en 2013. Este año, que lleva una recuperación de casi 30% con relación al año pasado, tal vez, si le va muy bien, va a llegar a 600,000. Uy, el 30%. Sí, o sea, estamos hablando de un muy buen año comparado a 2014. O sea, sí le va bien en Argentina comparado a 2014, pero comparado a 2013 todavía está muy por debajo de lo que estaba, ¿no? Brasil, el que más vende autos, ya no es el que más produce, el que más produce es México, pero es el que más vende autos en América Latina. Tuvo también una baja que lleva alrededor de 24% por debajo de 2014, que ya fue un mal año. También Brasil tuvo en 2013 un año malo, pero 2014 fue malo, 2013 fue bueno, 2014 fue malo y 2015 es todavía peor. La crisis de la industria en Brasil no se sabe hasta dónde vaya a caer. Hay mucha gente que piensa que en 2016, mediados de 2016, pueda retomar Brasil un poquito el ritmo de crecimiento por los tiempos de cambios de coches. O sea, va a llegar un momento que los coches que fueron comprados en 2013, a los 3-4 años ya necesitan renovarse y eso va, a pesar de crisis, etcétera, a generar más ventas. Yo no estaría tan seguro porque mucha gente que compró coche en Brasil en 2013 nunca había comprado coche antes. Tuvo esa posibilidad porque había buen crédito, tenía buen sueldo, etcétera. Ahora hay un desempleo marcado y no necesariamente la gente que compró coche hace 3 años va a poder volver a comprar, mucho menos un coche nuevo. Entonces, no comparto mucho ese optimismo, ¿no? Entonces, Brasil cayó solo en noviembre, comparado a noviembre del año pasado, 32%. Muchísimo. Y de enero a noviembre, comparado al mismo periodo de 2014, cayó 24%. Brasil debe cerrar este año con ventas de alrededor de 2.5 millones de unidades. Aún así quisiéramos una crisis de esa en México y vender. Con todo y crisis van a vender cerca del doble de lo que vamos a vender en México. ¿Aquí vendemos que 1 millón? 1.3 más o menos. Okay. Chile también está cayendo, menos que Brasil, pero alrededor de 11%. El mercado chileno es un mercado chico, ¿eh? Chile debe cerrar el año con menos de 300,000 unidades vendidas, 280, 270 tal vez. Lleva alrededor de 220 y pico a noviembre y es una caída de 11% comparado a 2014. Colombia también tiene un mercado ligeramente mayor que el mercado chileno. También tiene poco menos de 300,000 autos al año. También va a la baja, alrededor 18% menos que el año pasado. Y debe cerrar este año con una cantidad de ventas similar a la de Chile. Hay dos mercados muy peculiares en América Latina antes de terminar con México. Uno es Venezuela, ¿no? La Venezuela del chavismo
acabó prácticamente con la industria automotriz del país, así, de una manera aplastante. O sea, Venezuela llegó a ser un mercado mayor que el chileno, el colombiano, etcétera. Este año, si bien le va a vender 20,000 coches. ¿Qué? 20,000 coches. Ni los que vendemos aquí en Guadalajara. Ni los que se venden en Guadalajara, así es. Y tan barato que está la gasolina Todo ahí. el mercado, la gasolina es más barata que el agua en Venezuela. Sí. Es verdad, no es broma, es Sí, más sí, barata sí. que el agua, ¿no? Entonces, vaya, es un mercado muy, muy peculiar. Y otro mercado muy peculiar, del que no tengo números de 2015, porque todavía no están, aparentemente no están listos, pero los de 14 muestran un mercado de un tamaño de 20, también entre 20 y 30 mil vehículos por año, es Bolivia. Pero fíjate, vendiendo 30, ponle 30,000 coches por año, ¿cuántas marcas crees que hay en Bolivia? O sea, en México vendemos 1.300.000, tenemos 42 marcas. Juramos que el mercado es muy competitivo. Bolivia vende 30,000 coches, 1.300.000 contra 30,000, 40 contra No sé, debería de tener 5 para vender tan poquitas. 163 marcas. ¿Qué? ¿Y a poco les es rentable? 163. ¿Por qué están si no fuera? Pues para vender 10 carros, 20 carros, ¿va a ser rentable? 80% está en la mano de 5 marcas. ¿No? Pero ahí están. Oye, una pregunta. No es lo mismo lo que se produce que lo que se vende, ¿verdad? No. Porque, por ejemplo, me platicabas Brasil, pues produce mucho, vende mucho, pero produce no tanto como México, ¿no? ¿Cómo está esto? Porque yo no entiendo. No es lo mismo que lo que produces que lo que vendes. No, porque exportas. Ajá, pero explícanos. Entonces, México, ¿dónde está? Y Brasil, ¿dónde está? En cuestión de exportación y no de producción. Bueno, déjame concluir el mercado con el mercado mexicano, Sí. ¿no? Y luego terminamos con eso, ¿va? México lleva un crecimiento espectacular en lo que va del año, alrededor de 19-20%. Es absolutamente atípico e inesperado. México lleva de enero a noviembre 11 meses consecutivos de récords históricos. Eso nunca había pasado antes. Nunca habíamos tenido 11 meses consecutivos de récord y diciembre debe ser récord también. Entonces, la cifra a la que va a llegar la industria automotriz mexicana en 2015 debe ser de alrededor de 1.34, 1.35 millones de autos vendidos. Hay dos fenómenos que lo explican, hay tres fenómenos que lo explican de una manera mayor que otros. Uno, el cierre de la llave de la entrada de los autos importados, platicamos el otro día, el aumento del financiamiento, ya hay más financiamiento hoy que lo que había el año pasado, por ejemplo. Y tercero, la ley del Distrito Federal, que es el mercado. El Distrito Federal del Estado de México tienen 40-44% del mercado de todo el país, entre el Distrito Federal y el Estado de México. Entonces, imponen una ley que hace con que los coches con más de 12 años funcionen o no puedan circular por una semana al mes, sumados días diferentes. La gente dice, no, pues tengo que comprar un coche nuevo. Entonces, obviamente, eso impulsó mucho la compra de los autos nuevos. Todos esos fenómenos sumados implican ese récord histórico. El récord histórico anterior era de casi 1.2, 1.196.000. Y ahorita vamos a 1.300.000 y feria. Ahora, en producción, no estoy 100% seguro del número, si es 3.4 o 3.6 millones de autos. Creo que es 3.4 millones de autos producidos en México. ¿Por qué? Pues por la exportación. De hecho, incluso el 1.300.000 de lo que se vende aquí, la mayoría son importados también. Ah, sí. Sí. Alrededor de 60% de los autos que compramos los mexicanos son importados. Entonces, de los 3.300.000 que producimos, solo 500, 600 se quedan aquí. Todo lo demás se exporta, ¿no? Pasa un fenómeno parecido con Brasil en términos de producción y mercado. Brasil produjo 3.3 millones, o cerrará este año con una producción de alrededor de 3.2, 3.3 millones de autos, pero el mercado interno es de 2.5. Pero Brasil consume mucho menos vehículos importados que México, porque México tiene acuerdos comerciales con muchos países. NAFTA, es decir, TLC, Estados Unidos y Canadá, Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, creo que incluso Venezuela entra ahí un poquito.
Japón, la Unión Europea. De todos esos países, México puede exportar hacia todos ellos e importar sin aranceles, ¿no? Entonces, Brasil no tiene ese tipo de cosas. Todos los autos importados en Brasil cuestan mucho más. Por eso Entonces, es mucho más barato comprar un coche hecho en Brasil para los brasileños, por eso ahí está. Pero esa es la diferencia, ¿eh? Oye, Claro. rápidamente, ¿qué tan cierto es que no se vendieron más porque pusieron cupos en Argentina y eso? Sí, eso en 2012, la balanza comercial entre Brasil y México estaba inclinándose muy favorablemente a México. Brasil dice, no, párale porque hay algo ahí que está raro, no necesariamente o no solo por la diferencia de la balanza comercial, que es la balanza comercial, la diferencia entre lo que importas y lo que exportas, ¿no? En general, prefieres exportar más de lo que importas, porque significa que entra más dinero de lo que sale. Pero hubo algo, la industria marca como un detonador. En el Foro Económico de Davos, en Suiza, Carlos Ghosn, presidente de la alianza Renault-Nissan, declaró que no necesitaba invertir en fábricas en Brasil, porque ya lo estaba haciendo en México. Y gracias al acuerdo económico entre México y Brasil, producía en México, mandaba a Brasil, salía más barato producir en México y mandar a Brasil que construir en Brasil. A los brasileños, sí, cerraron la llave. Entonces, crearon un sistema de cupos, de cuotas, que durarían 3 años, y a partir de esos 3 años se liberaría, es decir, a partir de 2015 en teoría se liberaría. Pues no se liberó, lo único que se hizo fue renegociar. La cuota ahora es un poquito mayor de lo que era entre los 2012 y marzo, fue de marzo de 2012 a marzo de 2015. Entonces ahora ya tenemos una cuota un poquito mayor que antes, pero sigue existiendo cuota. Y Brasil lo hizo y Argentina inmediatamente hizo lo mismo. Si Brasil lo cierra, pues yo también. Y igual cerró la llave, también hubo negociaciones entre México y Argentina, y de ahí están. Recibieron muchos coches de Argentina, sobre todo pickups, ¿no? Argentina es una gran productora de pickups. La Hilux de Toyota es argentina, la Ranger de Ford es argentina, la Amarok de Volkswagen es argentina. En fin, hay muchas camionetas que vienen de allá, algunos coches también, no muchos, pero también los hay. De Brasil ya hay un poquito más vehículos que vienen de Brasil hacia México. De aquí para allá van también varios vehículos, ¿no? No Surus como la gente piensa, pero Versas, por ejemplo, March, en fin. Rápidamente, y para 2016, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas tú? El mercado mexicano debe crecer entre 4 y 5%, ¿no? Yo esperaría que la base de 1.300.000 por lo menos se mantuviera. Para mí, si 2016 hubiera un crecimiento cero, ya sería un muy buen negocio, ¿eh? Y creo que eso es posible. Creo que la industria miraba 4 o 5% a principios de 2015. A mí me parecía pesimista. Yo particularmente pensaba en 7, 8. Fue 20, o sea, superó todas las expectativas. Ahora la industria también cree en 4 o 5. Yo creo al revés, creo que es optimista. Yo creo que más bien las cosas van a tranquilizarse un poquito más, pero cero para mí sería excelente. O sea, si 1.300.000 coches al año es la nueva base del mercado mexicano, para mí ya es muy buen negocio. Pues son un bonche, ¿no? Digamos a nivel mundial de los países que venden, ¿a qué nivel estamos? México es el lugar número 26, es el mercado número 26 en consumo de automóviles. Es el número 7 en términos de producción, es el 7º mayor productor de vehículos, es el 4º mayor exportador y es el país número 26 en términos de consumo. Pues lo bueno es que somos el 4º en exportación, es lo que nos conviene, ¿no? Realmente. Sí. Nos conviene de alguna manera, de otras no. O sea, ¿por qué somos el 4º? Porque somos baratos. Porque la mano de obra en México es muy barata. Eso es el principal factor que hace con que la gente venga a poner plantas aquí. Hay otros. Los tratados de libre comercio son importantísimos, sí, pero el principal es el precio de la mano de obra. Sergio, muchas gracias. Y eso gracias. es una pena, porque significa que ganamos poco. No, bueno, ya nos vamos a extender, se bloqueó. Ok. Bueno, me iba a despedir. Te iba a decir rápido, en China la única manera para subir los salarios no fue decretándote, fue la competencia la que hizo que subieran.
O sea, entre más fábricas había, los empleados podían escoger, tú me pagas 10, tú me pagas 11, me voy contigo. Si eso pasa en la industria automotriz, y ya está empezando, nos va a beneficiar. Sí estamos baratos ahorita, pero a la larga nos va a convenir. Es muy probable. Okay. Bueno. Eduardo, ¿cuál es el mejor lugar para comprar y vender autos usados en Internet? Mira, está la página de tixus.com. Es la mejor porque si tú quieres vender tu carro, es de las poquitas que ya quedan que es gratis. O sea, los demás ya cobran. Casi todo el mundo ya cobra. Ese es gratis, gratis, gratis. Si republicas, pones y eso es gratis. Y mucha gente lo ve. Tixus.com. Tixus.com. Bueno, pues ahí está.